Good day, students. We are going to work with theme 5. Basically, it's about welfare. Aquí tenemos el vocabulario referente a emociones o a sentimientos. Afraid, confused, surprised, sad, lost, shy, excited, disgusted, proud, angry, unhappy, very sad, sick, tired, happy, worried, very happy, hungry, sleepy, embarrassed. Y aquí tenemos el vocabulario de enfermedades, bueno, algunas, ¿no? Measles, backache, fever, cut, cold, bruise, toothache, the shivers, flu, cough, earache, runny nose, sore throat, headache, stomachache, broke arm. Ahora vamos a escribir oraciones. Básicamente es usando el verbo to be. Primero iría el sujeto, el verbo to be, que corresponda. Am, is, are, y la emoción o el sentimiento. Finalizando con el punto, ¿sí? Garfield is tired. Ahora para hacer la pregunta, el verbo to be al principio, luego el sujeto y después la emoción y el sentimiento con el signo de interrogación. Is Garfield tired? Yes, Garfield is. No, Garfield isn't. ¿Sí? Observamos la estructura de la respuesta corta. Sería el yes, el sujeto y el verbo to be. Y para la negativa, no, el sujeto, el verbo to be con la negación. What's the matter with? Este es para saber qué le sucede a las personas, ¿sí? Se trabaja con la frase What's the matter with más el sujeto y el signo de interrogación. Para responderla con el sujeto, el verbo to be, la emoción, la palabra because, luego el sujeto, un verbo en pasado y el complemento. What's the matter with Gilbert? Gilbert is happy because he got good news. ¿Qué le sucede a Gilbert? Gilbert está feliz porque él recibió buenas noticias. Writing sentences plus feel. Usando oraciones, escribiendo oraciones con feel. El sujeto, la palabra feel. Si ese sujeto es una tercera persona, agregamos la S que tenemos en paréntesis. Si no, no. Y después la emoción o el sentimiento. Tenemos la imagen. Mary feels sick. Ahora, writing questions with feel. How, el do, el does, el subject, feel y the question mark. Para responder, subject, feel, la S si es tercera persona y luego la emoción. How does Mary feel? Mary feels sick. ¿Cómo se siente Mary? Mary se siente enferma. Illnesses plus to have. Cuando vamos a hablar acerca de enfermedades, usamos el verbo to have. Recordemos que para las terceras personas, he, she, it va a ser has y para I, you, we y they va a ser have. Entonces, para hacer oraciones con illnesses, el sujeto, el auxiliar, have o has, el artículo a o an dependiendo de la enfermedad. ¿Sí? Si comienza con vocal, es an, si comienza con consonante, an. Susanna has a headache. Illnesses, questions. Hay dos tipos para hacer preguntas de enfermedades. Con el presente simple, how do o does, el sujeto, el feel. Para responder el sujeto, el feel, la S si es tercera persona,
la emoción o el sentimiento agregándole otra oración con el sujeto, el have o el has, el artículo a o an según corresponda y la enfermedad. Me dicen Susana, terrible headache. Terrible vendría a ser la emoción o el sentimiento y headache la illness. How does Susana feel? Susana feels terrible. She has a headache. ¿Cómo se siente Susana? Susana se siente terrible. Ella tiene un dolor de cabeza. Illnesses plus questions. El tipo 2, el how más el verbo to be, el sujeto y la palabra feeling. Para responder, el sujeto, el verbo to be, la palabra feeling y la emoción que tenga al respecto. Y recuerda que unimos esa oración con emociones a la de enfermedades, con el sujeto, el verbo to have, el a o el an y la enfermedad. Por ejemplo, Carl, tired, backache. How is Carl feeling? Carl is feeling tired. He has a backache. ¿Cómo se siente Carl? Carl se siente cansado. Él tiene un dolor de espalda. O tiene dolor de espalda. Illnesses plus advices. ¿Cómo vamos a dar un consejo para una persona que está enferma? Usamos la double H question why, el don't o el doesn't, dependiendo del sujeto, un verbo y el complemento. La parte del verbo y el complemento sería el advice. Ahí tenemos a Carl y el consejo es go to the doctor, ir al doctor, ¿verdad? Why doesn't he go to the doctor? Ahí estoy dando el advice. Homework. Primero vamos a pasar la clase al cuaderno y después vamos a realizar la práctica que colgaré en el grupo. Puede ser mañana, el lunes o el martes. Y tienen la semana para realizarlo. ¿Ok? ¿Alguna duda? Ya saben que pueden escribirme. Bye.